Tradicionalmente, la opinión pública no es considerada como una variable importante al momento de tomar decisiones en materia de política exterior. Y obviamente hay todo un debate teórico detrás que un poco te explica por qué no es importante. En tanto la opinión pública sería emocional, en tanto la población no conoce los temas internacionales y tampoco se interesa directamente, salvo si es que afecta a sus propios intereses. Entonces, bajo esa premisa, la opinión pública no solamente no muestra conocimiento ni interés, sino que además no sería coherente en el tiempo, en tanto se fundamenta en el desconocimiento, lo cual la vuelve demasiado emocional, cambiante en el tiempo. Y además sería poco autónoma, en tanto la opinión pública podría ser condicionada por los grandes poderes, públicos o comunicativos, por ejemplo. Entonces, bajo esa premisa, la opinión pública no es un referente importante al momento de la toma de decisiones o del análisis en política exterior. Bueno, todo esto básicamente también es cuestionado. Existe otra mirada teórica, sobre todo la mirada liberal, que señala que la opinión pública puede o no tener algún tipo de interés y conocimiento. Es más, hasta el desconocimiento permite construir percepciones, sino que además es coherente en el tiempo y además tiene algún nivel de autonomía frente a los grandes poderes. Justamente en esta investigación lo que demostramos es que la opinión pública peruana en temas de política internacional, en temas internacionales, no solamente tiene algo de conocimiento, tiene algo de interés también, sino que además demostramos que es coherente. ¿Y cómo lo demostramos? Porque este análisis no es solamente sobre la encuesta tomada en el año 2014-2015, sino la compara con dos encuestas anteriores que también realizamos acá en la Universidad Católica, que fueron las encuestas de 2008 y 2010. En el transcurso de 7 años podemos identificar que existe coherencia. Y la coherencia se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta no solamente confirmando una misma respuesta a lo largo del tiempo, sino también se demuestra cuando, por ejemplo, cruzamos información de preguntas distintas en la misma encuesta, esta última 2014-2015, y vemos que existen pues respuestas similares, digamos. Y además también la confirmamos al darnos cuenta que los cambios que se pueden dar en el tiempo se encuentran explicados debido a coyunturas específicas. Por ejemplo, hay un cambio total en la percepción respecto a Estados Unidos de confianza y desconfianza. Hace 7 años era clara la desconfianza de Estados Unidos y esta fue mejorando con el tiempo. Claro, ¿qué sucedió en el 2008 que hizo que la percepción con respecto a Estados Unidos mejore? El ascenso de Barack Obama al poder. Entonces, inclusive los cambios son explicables por variables que se han dado en la coyuntura internacional. Así que eso demuestra que esta opinión pública, la peruana, no solamente tiene interés, tiene algo de conocimiento, tiene coherencia en el tiempo y además es de alguna manera autónoma. Y nosotros demostramos en varias preguntas que las respuestas que nos dan pueden diferir considerablemente de las respuestas que dan, por ejemplo, actores públicos. Un ejemplo, hay una percepción sumamente positiva sobre el comportamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección a los derechos humanos. Y obviamente lo cual resulta bastante curioso, porque luego de varios años de una campaña desde el sector público y de alguna parte del sector privado de demonización de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por afectar nuestros, entre paréntesis, intereses, o entre comillas, intereses, pues lo que nosotros estamos demostrando es que la opinión pública, a pesar de eso, tiene una percepción positiva de la Corte Interamericana, del papel que puede llevar a cabo, que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vemos que a pesar de existir una campaña atrás, de hace mucho tiempo atrás, que trate de construir una percepción negativa en la Corte, inclusive acordémonos que en los 90 el gobierno de entonces llegó a sacar al Perú del sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, a pesar de todo eso, la opinión pública tiene una percepción positiva, lo cual pues nos permite comprender por qué finalmente el Estado peruano continúa también en la Corte. Entonces, esta investigación es importante porque al reunir esas características obliga, por un lado, a los tomadores de decisión a tener en cuenta, a considerar, no como la variable más importante, pero como una de las tantas variables que hay que tener en cuenta al momento de diseñar política exterior, al momento de construir política exterior. Y por otro lado, creo que este libro además permite ha construido una base de datos riquísima, porque son casi 100 preguntas con variables de control que pasan por temas de edad, de condición socioeconómica, de sexo, de origen. Entonces, una serie de variables de control que nos permiten inclusive jugar con esa información. Acá en este libro se ha tratado de
de captar, de analizar las respuestas a los temas más importantes. Pero las preguntas y la información que nos brinda esto se encuentra al alcance, se encuentra abierta al público en la página del Instituto de Opinión Pública de la Católica, y creo que eso es interesante para estudiantes de grado, de posgrado, académicos que quieran profundizar en temas que están vinculados con opinión pública. Y eso me parece que también es una contribución, una importancia de esta investigación. Bueno, de acuerdo a la opinión pública, obviamente, que es una de las miradas, no es la única, pero una de las miradas acerca de lo que deben ser las prioridades, hay una pregunta específica que justamente habla al respecto y dice puntualmente que las prioridades o cuáles son los temas más importantes, los objetivos más importantes de la política exterior. Y curiosamente, los dos más importantes, o los tres más importantes, en primer lugar está proteger el medio ambiente, lo cual se encuentra circunscrito a un tema de mucho debate actual internacional. Y acordemos que el Perú fue sede de la COP20. En el Perú fue sede del Centro Mundial del Debate en la materia. Así que creo que la opinión pública reconoce no solamente la importancia que el Perú tiene un tema, sino cómo el medio ambiente puede afectar a un país como el Perú, un país diverso y uno de los países que seguramente, producto del cambio climático, va a ser los más afectados en el mundo. Después está promover la cultura peruana. Y eso es interesante porque reconocemos, y hay varias preguntas que lo confirman, que la opinión pública interpreta que nuestro mayor fortaleza a nivel internacional no está en el tema militar, no está en el tema económico, porque somos un país mediano, sino está en el elemento cultural, en la herencia ancestral, en la herencia cultural, en la gastronomía. Entonces la opinión pública reconoce que ese ámbito debería ser prioritario en nuestra política exterior, porque ahí tenemos cierto nivel de influencia el Perú. Y en tercer lugar, el tema de los intereses de los peruanos en otros países, es decir, la protección de nuestros connacionales, que me parece también muy importante. Hay una demostración de que la opinión pública considera que los derechos de más de 3 millones de peruanos que viven en el exterior no necesariamente se ven protegidos o satisfechos, o se han visto protegidos y satisfechos por el Estado peruano. Y eso requeriría una política mucho más activa. Obviamente la lista es mucho más larga. Estoy mencionando los tres más importantes, digamos, y creo que esos tres deberían servir de sustento al Estado peruano al momento de implementar políticas o al momento de decidir prioridades en materia de política exterior. Ahora, curiosamente, hay otras preguntas que, siendo distintas, confirman lo que he dicho. Por ejemplo, y eso es una demostración de coherencia en la opinión pública. ¿Y por qué? Porque hay otra pregunta donde dice ¿qué tanto le afectan al Perú y a usted, aparte, los siguientes asuntos mundiales? Y también es una lista de asuntos. ¿Y cuáles son los asuntos que más afectan a los peruanos, ¿no? Están el cambio climático, por ejemplo, uno de los temas que más afectan a los peruanos, el segundo que más afecta a los peruanos, lo cual de alguna manera nos confirma que no solamente debe ser una prioridad del Perú, sino que además es un tema que preocupa mucho, tanto para el Perú como para sus propios intereses. A ver, te cuento. Esta encuesta se levantó entre finales de 2014 e inicio de 2015. Así que no tengo claramente esa respuesta. Lo que sí te puedo decir es que en esta encuesta todavía la mirada de Brasil es muy positiva. Es muy positiva. Y la podemos además analizar de diferentes enfoques. Cuando preguntamos acerca de los vecinos del Perú, Brasil es el país que de alguna manera se lleva las mejores palmas. Es el país con el cual se tiene la mejor relación bilateral, ¿no? Cuando se le pregunta a la población acerca del carácter de amigos, socios, rivales o amenazas, Brasil constituye mayoritariamente un amigo y un socio, siempre por encima de los otros 4 países vecinos del Perú, y obviamente no constituye para nada un rival y una amenaza, por debajo en comparación de los otros 4 países, ¿ok? Muy por debajo. Así que en todo sentido de la palabra, de alguna manera se ve que Brasil constituye un país importante. Y cuando se ve esta misma pregunta a través del tiempo, la verdad que no ha habido muchos cambios. La verdad, la aparición de Brasil en los últimos 7 años, digamos, que son años más bien de crecimiento y de bonanza brasileña, han sido muy positivos. ¿Ok? Claro, podríamos especular, y creo yo, que si hiciéramos una encuesta mañana, pasado, como se espera con este proyecto que se vuelvan a repetir las encuestas en los próximos años, seguramente podría haber algún descenso en la mirada que se tiene acerca de Brasil.
no tanto la relación entre Perú y Brasil, pero sí por lo menos de la importancia que hay de Brasil. Por eso hay otro tipo de preguntas que nos van a ayudar en el futuro a responder a ese tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes países le genera, digamos, menos confianza, más confianza para ser líder en América Latina? Y nosotros preguntamos sobre países claves como puede ser Brasil, México, Venezuela, Chile, Argentina. Bueno, Brasil es el que genera lejos más confianza para ser líder en Latinoamérica. Entonces, el peruano reconoce que Brasil es, por sus propias características, el indicado a ejercer pues algún nivel de liderazgo en la región, ¿no? E inclusive, cuando se ha preguntado, se ha hecho una evaluación sobre jefes de Estado en la región, y algunos de fuera de la región, como Vladimir Putin, hay una lista de como 15 jefes de Estado, y por debajo el Papa Francisco, que bueno, termina siendo un jefe de Estado también, y del Barack Obama, presidente de Estados Unidos, está Dilma Rousseff. Por encima de todos los líderes de la región, el resto. Entonces, lo cual no solamente implica un reconocimiento de una buena relación en comparación de nosotros 4 vecinos, sino que también es un reconocimiento del liderazgo de Brasil y también hay un reconocimiento del papel del presidente de Brasil importante. Ahora, esta encuesta fue hecha 2014-2015. Ya había algunas protestas, dicho sea de paso, ya la sensación o el movimiento social que se había generado en Brasil, pero no era tan fuerte como fue justamente en el último año y medio. No ha sido tan fuerte como fue en el último año y medio. Yo podría especular y decir que seguramente una encuesta tomada hoy debería cambiar en algo estas respuestas, pero eso es solamente especulación. Por lo menos en los últimos 7-8 años, la evaluación de Brasil, de la relación con Brasil, de su liderazgo y además en este último caso de su presidenta, por lo menos que acaba de ser suspendida hace poco tiempo, son bastante positivos por parte de la opinión pública peruana.